La semana pasada, en la mesa redonda, en todos estos días se han estado realizando programas de la mesa redonda donde se anunciaron un nuevo paquete de medidas económicas en Cuba. ¿Okay? Lo primero que voy a decir es que este paquete de medidas yo lo esperaba. Y lo esperaba porque, ¿por qué digo que lo esperaba? Bueno, por una sencilla razón. Porque si usted es un seguidor mío y revisa todas mis directas de los últimos 3 años, el paquete este actual que analizaron, que mandaron, exceptuando las partes más específicas, ¿no? Que tiene que ver con la... Gracias, Oscar, gracias, qué piropo más lindo, chico. Gracias por eso. Señores, si usted es un seguidor mío y revisa mis directas de los últimos 3 años, desde que comenzamos en las redes aquí a hacer directas y eso, yo vengo hablando de que Cuba tiene el sistema financiero cubano. El sistema financiero cubano estaba incompleto, ¿no? Y todo lo que proponen ahora en estos momentos, todo está en mis directas. Todo, absolutamente todo está en mis directas. Yo lo he venido desarrollando en todos estos años. Lo que pasa es lo siguiente, señores. En el 1997 se crea el nuevo Banco Central Cubano. ¿Okay? Y con la creación del nuevo Banco Central Cubano se comienza Cuba el sistema financiero, un nuevo sistema financiero más acorde a lo que se usa en el mundo, pero lo aplicaron de forma incompleta. En el 97 el Banco Central comenzó a imprimir dinero y a expandir el circulante. Eso es una de las características del sistema capitalista, del sistema financiero capitalista. La primera vez que yo hablé sobre ese tema, hace bastante tiempo, yo siempre dije que el sistema financiero estaba incompleto. Incompleto en el sentido de que el sistema financiero, señores, es un círculo. El dinero se imprime en el Banco Central, se introduce en la sociedad en forma de salarios y vuelve y regresa al Banco Central en forma de beneficios. Cuando la persona usa el dinero y lo vuelve de nuevo y lo pone en el banco, el Banco Central, el dinero vuelve a llegar al Banco Central, pero una vez que es usado y crea un beneficio en la sociedad. Eso es un círculo cerrado. ¿Okay? En este sentido, Cuba tenía ese círculo, pero el gobierno era el responsable, el dueño de todo lo que ocurría ahí en ese círculo. ¿Qué es lo que sucede qué sucede con el sistema que tenían anteriormente? Bueno, que cuando el Banco Central imprimía dinero, imprimía circulante, volvía al Banco Central, ese circulante se expandía y se expande el circulante y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que no tiene límites en ese sentido la expansión del circulante. Entonces, ¿qué es lo que sucede en los países normales capitalistas? El dinero, la gente son los dueños del dinero, no es el banco, no es el gobierno, no es nada, son las personas, ¿no? Y entonces cuando el banco empieza a expandir el circulante, las personas comienzan a acumular capital, a acumular riqueza. Por lo tanto, estas medidas no es más que la terminación, la culminación del sistema financiero capitalista implantado en Cuba desde 1997. Estas medidas, señores, son netamente sistémicas. Aquí no hay comunismo, aquí no hay capitalismo, aquí no hay absolutamente nada. Yo le he comentado a varias personas, porque en estos días he participado en varias directas, que estas medidas la tendría que tomar el gobierno actual, la está tomando por una obligatoriedad, pero estas medidas las tiene que tomar cualquier gobierno. Cualquier gobierno. Yo siempre he hablado que un gobierno de la oposición en el futuro cubano tiene que aplicar las mismas medidas y muchos más. Está otro paquetón de medidas, ¿no? Por lo tanto, señores, lo que quiero que entiendan que este paquete de medidas
no tiene absolutamente nada que ver con gobierno comunista ni nada. Este paquete de medidas son netamente estructurales. Si usted no tiene la estructura completa, pues entonces no va a poder hacer nada, no importa que sea el mejor administrador del mundo. Por lo tanto, lo primero que tenemos que concentrarnos es en entender que estas medidas que se están tomando ahora son estructurales y son obligatorias y la tendría que hacer cualquiera. Este gobierno, el gobierno futuro, cualquier gobierno tiene que hacerla. Por lo tanto, estas son medidas que van más allá de que si me gusta el gobierno cubano o no, ¿no? Esto son medidas obligatorias. Claro, después que son implantadas, si se le da un buen uso o no a las medidas, ya eso es otra cosa, ¿no? Si se le da un buen uso o no, eso ya lo veremos. Pero hasta día de hoy, donde se están anunciando las medidas, estamos hablando un lenguaje que se habla en el mundo entero, en el mundo financiero, en el resto del mundo. Yo el otro día en una directa comentaba que esta era la primera vez que yo veía a la ministra de Finanzas cubana, Betsy Bolaño Weiss, hablando sobre estructura financiera en Cuba. Siempre la oía hablando de que el precio de las papas, el 240%, recaudaciones de circulantes y cuestiones así, pero nunca la escuché hablando de estructura, de lo que tenía que ver única y exclusivamente con la estructura financiera del país. La semana pasada fue la primera vez que la escuché. Y a pesar de que sigue sin gustarme, porque la veo muy campechana, ¿no? Porque desgraciadamente uno está acostumbrado a mirar todos estos ministros de Estados Unidos, en la Unión Europea, todos estos ministros son personas que tienen un lenguaje muy rebuscado, ¿no? Y esta ministra cubana, no dudo que sepa lo que está diciendo, pero se me hace como raro, ¿no? Pero está bien, las cosas de Cuba son medio raras también así. La cuestión es, señores, que como les decía, la primera vez que yo veo a la ministra hablando de estructura, ¿no? Y es la primera vez que ella habló en un lenguaje que yo uso frecuentemente en mi grupo de trading, cuando estoy analizando el mercado, en mis inversiones. Es la primera vez que un ministro cubano, el que sí hablaba ese idioma frecuentemente, era el ministro de Economía, Alejandro Gil. Pero yo siempre me dije, la importancia la tiene la finanza, la importancia la tiene la ministra de Finanzas. Y pienso seriamente que ese puesto se va a convertir en un puesto relevante. El puesto de ministro de Finanzas en Cuba hasta ahora tenía que ver con precios y cosas, que si el plátano, la yuca y todas esas cuestiones. Y a partir de ahora les garantizo de que ese puesto, no me extrañaría que cambien varias, de que pasen por ahí varias personas en un corto tiempo, porque ese puesto se va a convertir en la papa caliente de la estructura cubana, ¿no? Por lo tanto, ok, a ver. Por lo tanto, señores, como les decía, hasta este momento hay que analizar las medidas cubanas como lo que son, medidas estructurales. No sabemos aún si va a resultar bien o mal, porque ya cuando se apliquen las medidas, se verá cómo lo hacen y qué hacen y si lo que hacen, por ejemplo, ayer en la Patria de Todo, el señor Laureano Couso, debate, les recomiendo a todo el mundo, señores, que vean ese debate que estuvo muy bueno entre Laureano Couso, el periodista del Heraldo de Cuba, y yo. Estuvimos ahí hablando sobre todas estas medidas también un poco, pero ¿qué es lo que pasa? Que el amigo Laureano me planteaba la situación de lo que puede ocurrir en Cuba a partir de todas estas nuevas medidas. Entonces yo le decía, bueno, pero es que todavía no estamos ahí.
¿no? Desgraciadamente, sí, el gobierno cubano ha tenido un historial un poco nefasto, ¿no? A la hora de aplicar las cosas, pero no estamos ahí, no hemos llegado todavía ahí. Por lo tanto, yo prefiero mantenerme en el ámbito de las medidas, ¿no? De las medidas. Una de las medidas que se tomó es la eliminación del gravamen al dólar, ¿ok? El gravamen al dólar. Y la razón del por qué le quitan el gravamen al dólar es bien sencilla. El gobierno cubano encontró la forma de darle uso a todo el efectivo que entra a Cuba de dólares dentro de Cuba, lo puede captar porque ya encontró, estoy más que seguro, si no, no le hubieran quitado el gravamen, estoy más que seguro que encontró la forma de darle uso. El gravamen, señores, se aplica por una sencilla razón. Al Cuba no tener uso para los dólares en efectivo, ¿ok? Le aplican un gravamen del 10% más los costos de cambio, de intercambio. Usted iba a la cadeca y se lo cambiaban a .87, era 10% más 3% de fees, porque claro, cuando usted cambia de moneda siempre paga un fee por ello, y eso es en todo el mundo, ¿no? Eso no es única y exclusivamente de Cuba. Bueno, Cuba tenía el gravamen del 10% para desincentivar el uso del efectivo dentro de Cuba. ¿Okay? Por eso es que el dólar entraba a Cuba en un mercado informal y salía de igual manera en el mismo mercado informal. Porque el gobierno, como gobierno, no tenía uso para el dólar en cash, ¿no? Por lo tanto, no es difícil entender que si le quitaron el gravamen en estos momentos, ya Cuba tiene alguna forma de darle uso a ese efectivo. Por lo tanto, eso me lleva a mí a analizar o a asumir de que Cuba llegó a un acuerdo con el gobierno norteamericano, sobre todo con la Reserva Federal, para darle uso a esos dólares. Así que no me extrañaría que el año que viene estemos en presencia de algunas medidas que vayan directamente proporcional, directamente con el embargo, porque si Cuba quitó el gravamen del 10% y ha autorizado o en negociado con Estados Unidos, bueno, pues eso no es difícil entender que ahí el embargo está metido también, ¿no? Por lo tanto, yo pienso que para el año que viene estaremos en presencia eh, de medidas o conversaciones. Yo pienso que las conversaciones ya están y se están dando y están poniéndose de acuerdo. Porque si no, si no Cuba no hubiera hecho esto. Se lo garantizo que no lo hubiera hecho. Hubiéramos seguido así por tremendo tiempo más, ¿no? Y la verdad es que Cuba, desde el punto de vista financiero, no puede esperar más. Tiene una situación bastante crítica y la implementación de estas medidas así lo demuestra, ¿no? Por ahí, por ese lado del gravamen, está claro, no sé si le queda claro a ustedes la explicación que acabo de dar, que tiene que ver exactamente con el gravamen, que esa medida me dice a mí toda otra serie de cosas, ¿no? Otra de las medidas que se proponen, porque todavía es propuesta, todavía no se ha hecho nada todavía, todavía estamos en el plano de las propuestas todavía. Otra de las medidas que se propone es la estructura comercial dentro de Cuba va a cambiar. Primero, se propone la eliminación de la asignación de recursos a partir de una cuenta central del Estado. Se va a mantener la planificación central, ¿ok? Y eso es una cosa que las personas han comentado tanto. La planificación central, señores, no tiene absolutamente nada que ver con la asignación de recursos. La asignación de recursos es de que las empresas sean independientes, que su capital sea independiente, que no tenga absolutamente nada que ver con un ministerio que esté tu dinero para esta temporada de tal, resulta que la empresa ingresa en beneficio una cierta cantidad de capital y después recibe
como capital de inversión una tercera parte de lo que ingresó en eso no sirve, ¿no? Eso convierte el sistema en un sistema ineficiente porque las empresas que producen están subvencionando a las que no producen. La estructura que se propone en estos momentos, que es independizar el capital de las empresas y mantener una planificación central. Desde la planificación central les garantizo, señores, que va a ser desde el punto de vista macroeconómico. Y eso ocurre en todos los países. Todos los países macroeconómicamente tienen planificación centralizada. La Reserva Federal tiene su responsabilidad en la aplicación de políticas monetarias, que por cierto, Cuba también tiene una comisión de políticas monetarias que a partir de ahora va a tener mucha preponderancia. A partir de ahora usted va a ver reuniones de la Comisión de Políticas Monetarias en Cuba, vamos a subir los intereses, vamos a esto, vamos a lo otro, eso lo va a ver. La Comisión de Política Monetaria va a adquirir una preponderancia enorme, igual que la ministra de Finanzas. El que venda los bonos, si sea el Ministerio de Finanzas o sea el Banco Central, cualquiera de los dos va a adquirir una importancia dentro del sistema cubano nunca antes vista. El ministro el que tenga que salir en la televisión dando explicaciones va a ser uno de esos dos y va a adquirir una importancia tremenda, ¿no? Tremenda. Bueno, señores, como les decía, la estructura comercial dentro de Cuba, la estructura comercial, desde el punto de vista de la planificación, se está proponiendo de que sean inclusive los municipios los responsables de planificar y manejar la estructura del área. Y eso está muy bien. Una de las cosas que yo pienso que va a ocurrir en Cuba es que van a dividir a Cuba por áreas desde el Banco Central, pero también pienso que ya está hecho ya, ¿no? Lo que pasa es que no se dice porque no tener el sistema completo como pretenden hacerlo ahora, pues eso no adquiere ninguna importancia. Puede ser, por ejemplo, que la estructura del Banco Central cubano sea a través de las gobernaturas, ¿no? de las provincias, ¿no? Porque la estructura del país desde el punto del Banco Central es diferente con la estructura de provincias y municipios. Eso no tiene nada que ver. Es decir, que yo pienso que Cuba debe de subdividirse como unas 10 o 12 áreas desde el punto de vista del Banco Central, ¿no? Áreas de financieras, con su oficina separado y con sus directores del Banco Central, pero de las diferentes áreas. Estados Unidos está dividido en 12 grandes regiones y Cuba, por ser una isla tan pequeña, yo no creo que lo dividan en 10 o 12, pero sí tienen que hacerlo. Tienen que subdividir el país desde el punto de vista, porque cuando se imprime dinero y se hacen todos los planes de inversiones, se hace por área del Banco Central y no tiene nada que ver con municipios, ni provincia, ni nada de eso. Eso es otra cosa que pienso que viene por ahí también, que cuando llegue el momento ya les comentaré. Por eso que le estoy explicando todo esto, señores, para que entiendan que lo que se está haciendo en Cuba en este momento es estructural. No tiene nada que ver con si son buenos o malos administradores. Que si son buenos o malos administradores lo vamos a ver dentro de poco cuando apliquen ya todas estas medidas y veamos qué es lo que están haciendo y cómo es que están saliendo adelante con las cosas, ¿no? Vamos a leer aquí, antes de continuar, vamos a leer un par de comentarios. Señores, saludos a los que se han conectado. Oscar Bernardo Belli, Eduardo Morel, Miguel del Cico, Eridian Flores, Liber Barrueta anda por ahí. Este sistema no me enseña la gente. A ver. Liber Barrueta, de los que han comentado, Javier Álvarez. Han comentado pocas personas, hay varios comentarios, pero son pocas personas. Aquí haciendo America Great, pero te escucho. Estás trabajando. Eduardo Morel, tú trabajas mucho, compadre. Trabajas demasiado.
Miguel del Cico, saludos al mejor de las redes que está viendo esta directa, Oscar Bernardo Belli. Sí, señor, así mismo estoy de acuerdo con usted. Jorge Chávez por la zona, estoy por aquí. Jorge Chávez, compártela ahí a tus amigos, compadre. Le compartí ahí a un par de gente, pero no veo que se aparecen. A lo mejor no están conectados porque son de Cuba y no están conectados aún. Comparte. Señores, compartan para hacer a Cuba great again. Caballero, mi cafecito, la palmada ya la di, Luis Rolando, la palmada, eso no puede faltar al comienzo. A ver, un comentario por aquí. Edian Flores, Fred, el Banco Nacional de Cuba no es una institución independiente como son los indicadores económicos que ellos usan para suministrar o registrar registros de dinero. No, el banco, además, primero, no es Banco Nacional. Desde 1997 es Banco Central. El Banco Nacional de Cuba ya no existe hace muchos años. Y la diferencia entre el Banco Nacional y el Banco Central es que el Banco Central cubano trabaja a partir de impresión monetaria y expansión. Ya el circulante cubano no es fijo, como lo era antes con el Banco Central, con el Banco Nacional. El circulante cubano ahora se expande y se contrae dependiendo de, bueno, todavía no se ha contraído desde 1997. Llevan expandiendo el circulante por muchos años, cosa que no se puede soportar por mucho más. Eso es una de las razones del por qué también se aplican todas estas medidas que estamos viendo ahora. Y la verdad es, señores, que desde el punto de vista estructural, a partir de ahora vamos a ver una Cuba muy parecida al resto del mundo. Una Cuba muy parecida al resto del mundo, ¿no? Ya lo que ocurra después será después, lo analizaremos después. Sergio Espígul, saludos, pero ¿están llegando ahora o es que ahora que están saludando porque estoy saludando a la gente? Esto es increíble. Sergio Espígul, saludo. Rolando, las palmadas, ya las di, las palmadas al comienzo las di. Jorge Chávez está presente. Jorge, comparte ahí, comparte. Vamos a traer a más personas. Vamos a traer a más personas, señores. Aquí Miguel del Cico saluda a Bernardo Vélez. Bueno, señores, continuemos. Al que quiera participar, me lo dice, no hay ningún problema. Yo voy a poner el link aquí en el chat para el que quiera participar. Está cordialmente invitado siempre que hable del tema que estamos tratando hoy, que es las medidas económicas en Cuba, nuevo paquete de medidas económicas en Cuba. Bueno, señores, una de las medidas que se está proponiendo en la actualidad, de las 30 medidas del paquete que conforman el paquete nuevo, es la venta de bonos de deuda soberana en Cuba. En Cuba, ¿ok? En Cuba. Desde la fundación del Banco Central cubano en el 1997, como les decía, la impresión de moneda y la expansión monetaria que viene sucediendo ya desde esa época, el único que tenía capacidad de emitir bonos de deuda soberana era el Banco Central. Pero no se hizo hasta el 2011. 2011 es el primer año donde el gobierno cubano comienza a funcionar a través de un presupuesto hecho entre la captación de todo lo que es el income tax, la ganancia que tiene el gobierno a través de impuestos y a través de todos los eventos económicos y demás, con el presupuesto creado para el Estado, para el gobierno y para el funcionamiento del Estado. Lógicamente sabemos que el Estado cubano es un monstruo inmenso
y una cosa enorme que necesita una cantidad de dinero enorme. Un momento. Me disculpan, señores, tuve que atender aquí algo que me dijo mi esposa. Como le decía, señores, en el 2011, es la primera vez que el gobierno cubano llega a la decisión de funcionar bajo esta premisa que tiene que ver con la captación de todo el income, de todo el income del Estado a través de los impuestos que ya la ONAD cobra en Cuba a las empresas, a los ciudadanos, a los naturales, y el presupuesto que se crea anualmente por el gobierno cubano, por el Estado cubano. La característica que tiene este tipo de funcionamiento es que siempre, eso es una característica capitalista, siempre los países, la mayoría de las veces, tienen déficit presupuestario. Lo que quiere decir con déficit presupuestario es que gastan más de lo que ingresan. Y eso es una característica capitalista. Entonces, ustedes me preguntarán, ¿y por qué sucede esto? Bueno, por una sencilla razón. El gobierno gasta más de lo que ingresa. ¿Y cómo se cubre ese déficit presupuestario? Bueno, a través de la expansión monetaria de la nueva impresión. Cuando se imprime el dinero y se expande el circulante, se cubre la diferencia que generó ese déficit presupuestario. Pero, vamos a suponer que el país tiene un déficit presupuestario del 6, 7, 10%, no se va a imprimir, la cantidad de dinero que corresponde al 10% del circulante, porque entonces en menos de 10 años tendríamos una hiperinflación. ¿Qué se hace? Lo que se hace es que se coge ese déficit presupuestario, se monetiza el déficit por el Banco Central, se crea un bono y se le vende a inversionistas. Se supone que sean inversionistas en la misma moneda que el Banco Central imprime, no en una moneda diferente. Que aquí es donde venía el cuestionamiento ayer de Laureano Cosa. Hasta esta propuesta, al Cuba no tener, porque el único que compraba a partir del 2011, la deuda soberana de Cuba la compraba el Banco Central cubano con bonos de 20 años al 2%. Una cosa súper ridícula. Una deuda, un bono de 20 años no puede valer un 2% porque nadie lo compraría, tan sencillo como eso. Pero el Banco Central cubano es basado en la estructura financiera que hasta el día de hoy tenía, así funcionaba. Lo que sucedía era que el Banco Central, como tenía la potestad de monetizarlo y vender los bonos, se vendían en Londres, en dólares. Y en estos momentos, Cuba tiene un default en los bonos. ¿Ok? Hay un fondo de inversiones que está demandando a Cuba por el impago de esos bonos en Londres. No he visto nada de eso en la página oficial del Banco Central Cubano. Así que tenemos que basar nuestro análisis en las noticias que salen en la BBC. Tengo el sitio por ahí, no me acuerdo bien cuál es. Buenos días, Bárbaro Silva. Bienvenido a la directa. Gracias por estar aquí. Si quieren participar después, señores, le voy a poner el link ahí dentro de poco para que puedan entrar y conversar conmigo un rato, el que guste, sobre estas nuevas medidas, porque yo sé que estas medidas hay mucha pregunta, ¿no? Así que, bueno, ya veremos. Volviendo a lo de los bonos, caballero. Lo que sucede con los bonos es que, como les decía, el déficit presupuestario que el gobierno adquiere, que el gobierno tiene,
se, el Banco Central cubre la deuda de ese déficit, monetiza esa deuda y la vende en forma de bonos que hasta ayer, hasta la semana pasada, cuando se propusieron las nuevas medidas, se vendían a inversionistas en otras latitudes, porque dentro de Cuba no se podía. Para poder vender deudas dentro de Cuba, yo asumo, ¿ok? Porque todavía no hemos llegado ahí, que va a ser en moneda nacional, en la misma moneda en que el Banco Central imprime, en esa misma moneda que se van a vender los bonos dentro de Cuba. Primero se comenzarán a vender a empresas y después, en una segunda parte, se van a permitir de que nacionales, en sentido general, adquieran ese tipo de bonos. ¿Ok? ¿Qué sucede con este tipo de estructura financiera? Bueno, simple. Ya el gobierno no va a ser el dueño del dinero. El dinero con estas nuevas medidas, el pueblo de Cuba, el pueblo en sentido general, pasaría a ser el dueño del dinero. Porque si no, entonces no tendría ninguna necesidad de vender un bono. Al pueblo de Cuba ser el dueño del dinero, bueno, pues simplemente ya se permitiría la acumulación de capital. Eso es otra cosa que yo veo en el futuro de Cuba. Número uno, que también tenía que haberlo mencionado cuando hablé de la estructura comercial dentro de Cuba, se propuso la creación de las pymes, las famosas pymes, empresas pequeñas y medianas empresas, pymes, pequeñas y medianas empresas. Eso es una estructura europea, porque en Cuba no se utiliza esa estructura pyme, pero prácticamente lo mismo. Es una empresa con con un título jurídico independiente completamente, una persona jurídica. Es decir, que el dueño de la pyme no tiene absolutamente nada que ver con la pyme tiene una estructura jurídica totalmente independiente, esto hace que conjuntamente con la medida de los bonos, en que ya dentro de Cuba no va a ser necesario prohibir que las personas puedan acumular capital. No es, no es necesario. ¿Okay? Por lo tanto, eso es otra cosa que yo veo que que va a venir en el futuro de Cuba, probablemente ya para el año que viene. Así que no sé si se recordarán en el periodo de tiempo, y esto esto lo voy a traer a colación porque fue una de las cosas que yo dije, ¿no? No sé si se recordarán cuando la época de los debates antes de la constitución del 2019, una de las cosas que se comentó mucho fue la prohibición de la acumulación de capitales. Y yo siempre salieron mucha gente del gobierno cubano, representantes, no, porque aquí el socialismo y bla, 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 y yari, yari, bla, todo eso, toda la retórica esa que todo el mundo siempre usa, de que queremos una sociedad igualitaria y no sé qué, y no sé cuánta cosa más, y eso es falso. Cuba no es una sociedad igualitaria, jamás lo ha sido, pero ¿cuál fue la explicación que yo di en aquel tiempo del por qué en Cuba no se podía acumular capital? Bueno, la medida que se está aplicando ahora fue exactamente la justificación que yo di y me voy a tomar el trabajo de buscarlo para que vean que no estoy mintiendo. En la parte previa de la discusión de la Constitución, yo siempre dije que en Cuba no se podía permitir la acumulación de capitales porque no había un mercado de primario y secundario de bonos de deuda soberana. Precisamente eso fue lo que yo di como justificación del por qué no se podía permitir la acumulación de capitales. Al ahora aplicar ya esta medida, se toma la determinación de hacerlo. Yo pienso que el gobierno cubano no esté pretendiendo de que cualquiera compre bonos así porque los bonos es una medida que es parte del sistema financiero, pero es una medida netamente profesional.
ellos tienen que dividir, por ejemplo, quién puede comprar bonos en un mercado primario, que sería un profesional, y eso hay que crearlo, eso no es de la noche a la mañana, y después crear un mercado secundario y prácticamente para que se les sea fácil de entender, el mercado primario es una venta de bonos wholesale al por mayor y el mercado secundario es una venta retail a pequeños inversionistas, ¿no? Esa sería la diferencia entre los dos. ¿Por qué? Porque el mercado de bonos, señores, es una medida financiera, pero que es una medida profesional. Y no todo el mundo va a comprar bonos. Cuando yo compro bonos, un montón de gente no va a comprar bonos porque profesionalmente no lo entiende. Así que por ese lado, les recomendaría al gobierno cubano, que no sé cómo lo van a hacer. Yo espero que los asesores del gobierno cubano no sean argentinos, tomando en cuenta el nuevo gobierno que tiene Argentina. Yo espero que los asesores del gobierno cubano no sean argentinos, que sean, qué sé yo, americanos, europeos, porque de lo contrario, si se guían por consejos argentinos, van a desgraciar el país más de lo que está todavía. ¿Okay? Las medidas de los bonos, como les decía, es el completamiento de todo el sistema financiero de la forma en que se usa internacionalmente. Por lo tanto, señores, yo no veo lógico que el gobierno cubano haga un cambio estructural acorde a lo que se usa internacionalmente para seguir haciendo la mierda que siguen haciendo. Ellos tienen que cambiar el pensamiento. Una de las cosas que se habló, y yo estoy muy de acuerdo con eso, es que hay que desterrar la mentalidad importadora. Hay que desterrar la mentalidad importadora. Por lo tanto, para poder desterrar la mentalidad importadora, hay que hacer lo que hay que entender es lo que tiene que hacer el gobierno cubano como gobierno, y vuelvo y les repito, no este gobierno, cualquier gobierno, ¿ok? Y es lo siguiente, a ver, un país, ¿cómo se considera un país rico? Un país que es rico. Bueno, sencillo, hay una fórmula. Un país es rico cuando la inversión per cápita por habitante es cada vez mayor. Así que se considera un país rico. Por lo tanto, señores, todas estas medidas tienen que ir única y exclusivamente para crear, incentivar, empujar, obligar a la inversión. Si no hay inversión metido aquí en este mejor, no hay país. ¿De cuál? Del Fusion. Sí, está bien. Hacela, aguántame déjame ponerlo, porque esto es parte de eso también. Déjenme ponerlo ahí un momento. Aguante esa pregunta, me la repites cuando voy a tratar de ir a ella, que es interesante esa pregunta. Esa pregunta es muy interesante, ¿ok? La situación es la siguiente, que ya mi esposa me sacó de concentración. La situación es que con estas medidas, señores, hay una serie de situaciones que en Cuba nunca se dieron, que no tienen lógica que se sigan dando, porque ya no se tendría la misma estructura que se ha tenido hasta el día de hoy. Teniendo una estructura más acorde al sistema financiero internacional, pues entonces no hay ningún problema el coger al país y meterlo de cabeza en el sistema financiero internacional. Lo que siempre yo he dicho es que Cuba nunca ha tenido, desde el 1959, nunca ha tenido la estructura correcta para poder participar en el sistema financiero internacional. Jamás. Esta es la primera vez que están dando pasos en ese sentido.
Es la primera vez que están dando paso a crear la estructura financiera que les permitiría participar en el sistema internacional sin tener que mentir, sin tener que meter cuentos, sin tener que agitar a nadie, sin tener que depender de que Juaniquito Pérez me dé trato preferencial. Todas estas medidas lograrían todo esto que yo te estoy hablando, que yo le estoy hablando. Por lo tanto, para mí no es muy difícil entender, porque si no, yo les garantizo que el gobierno cubano no hubiera hecho nada, de que esto está hablado con los americanos, sobre todo con la Reserva Federal, porque la Reserva Federal es el dueño del dólar. Y si esto está hablado con los americanos, esa es la razón por qué Cuba está dando pasos agigantados para completar el sistema, que dicho sea de paso, estas medidas en el cronograma económico no tocaban ahora. Lo que venía a continuación era el sistema legal, el código de familia y el código legal, el código penal, y tuvieron que adelantar todas estas medidas económicas por la situación tan grave que se le ha creado, sobre todo con el coronavirus, que se ha puesto aquello de color de hormiga. El coronavirus no les creó la crisis, el coronavirus lo que se la potenció a la máxima expresión, ¿no? Pero la crisis no la creó el coronavirus, la crisis la creó la falta de estructura que siempre el país ha tenido para poder lidiar con todos los problemas que internacionalmente se crean. Por lo tanto, yo pienso que desde el punto de vista personal, toda la parte estructural está muy bien, está muy bien. Y en el ámbito profesional cubano, hay que leer mucho, señores, a los profesionales cubanos, a profesores de la Universidad de La Habana de Economía, a abogados, doctores abogados, tanto independientes como que trabajan para el gobierno cubano dentro de Cuba. Hay que leer a esa gente. Y esa gente están ya ellos inclusive haciendo propuestas en sus propios espacios. Están escribiendo, sobre todo el profesor Oscar Fernández, y hay otros que inclusive no viven en Cuba, que están también haciendo propuestas igual y están haciendo análisis como el que estoy haciendo yo aquí, y no están yendo directamente contra el gobierno. Al contrario, lo que le están diciendo, la medida está bien, ahora sigue. ¿Me comprende cuál es el punto? El punto es que el gobierno ha comenzado a cambiar la estructura financiera del país y todo el mundo está de acuerdo. Y entonces ay, disculpen, lo que los profesionales cubanos le están diciendo al gobierno prácticamente es: ya comenzaste, ahora sigue y continúa y sigamos adelante cambiándolo todo. Acela, voy para tu pregunta, voy a ponerla de nuevo. ¿Usted apostaría al mismo caballo por 60 años? Okay. Primero, no es el mismo caballo, Acela. Primero, no es el mismo caballo. ¿Ok? Y esto lo he mencionado ya varias veces en varios lugares. Y voy a decir por qué también esto me da un pie para un análisis que ya he dicho en otros lugares ya. ¿Ok? El problema es, en un país, caballero, lo que define qué es el país no son las personas que están dirigiendo, es la estructura que se está aplicando. Usted puede tener una persona hace 20 años, 30 años, 40 años, 60 años. La estructura, como funciona el país, es lo que te define qué es el país. Antes el país era un país comunista. ¿Por qué? Porque tenía un sistema financiero cerrado, donde el gobierno era el dueño de todo, donde el circulante era fijo. Eso cambió en el 97. Ahora, ¿qué es lo que le voy a explicar a Acela ahora? Si las mismas personas que usted conoce como responsables del desastre cubano son los que están aplicando en los cambios hoy en día, pues entonces nadie se lo va a creer. Y esa es la contestación a su pregunta, Acela. Yo no apostaría al caballo
al mismo caballo por 60 años porque los que estaban antes, estaban dirigiendo el país y operando el país bajo otro concepto, bajo otra teoría. ¿Okay? Fidel Castro supuestamente estuvo de acuerdo en cambiar en actualizar y liberar la economía cubana, pero nunca lo hizo. Supuestamente. Me dicen por ahí. Yo lo dudo. Raúl Castro ya introdujo nuevas medidas, es decir, que ya no era el mismo caballo, aunque seguía siendo las mismas caras. Bueno, Cuba tenía otra estructura, seguía siendo las mismas caras y ahí es donde viene el problema, que la gente no le cree. La gente no le cree. Por lo tanto, que eso es otra cosa que yo he dicho como forecast, como una predicción para el futuro, el año que viene y quizás para el próximo, y es que Raúl Castro ya dijo públicamente hace tiempo de que él se retiraba, se jubilaba febrero del próximo año e invitó a todos los dirigentes viejos, a todos los viejos a irse con él. Lo que me dice a mí que a partir de febrero del año que viene va a haber cambios en la nomenclatura cubana, va a haber cambios en todos los aspectos y a todos los niveles. ¿Por qué? Por lo que le acabé de decir. Este nuevo paquete de medidas, si lo hacen las mismas personas, no se lo van a creer. Y lo más importante que Cuba necesita hoy en día es que le crean. A Cuba nadie le cree, porque Cuba nunca ha cumplido con absolutamente nada. Por lo tanto, Cuba necesita nuevas caras, caras jóvenes, con una nueva estructura financiera más acorde al sistema internacional para lograr lo más importante que tiene un país o un lugar que necesita de la inversión, y es que le crean. Eso es lo más importante que Cuba ahora, es el reto más importante que el país tiene a partir de ahora. Que le crean, que cuando usted empeña su palabra de que va a vender un bono y que va a pagar el beneficio de ese bono, lo cumpla. Porque si no, va a seguir siendo, va a ser un mierdero peor, que es lo que yo le decía a Laureano ayer. Deberle a un fondo buitre es peor que un sistema comunista en el país. Por lo tanto, si usted no está seguro de que va a hacer las cosas bien, si no está seguro que va a hacer las cosas bien, el efecto va a ser peor. Yo no estoy en desacuerdo de que apliquen la estructura, pero si están pensando aplicar la estructura para seguir haciendo el mismo mierdero de siempre, ya le estoy diciendo que no le va a funcionar. ¿Ok? Porque cuando usted pertenece al sistema internacional de finanzas y tiene bonos y emite una palabra de que va a pagar ese bono, usted es demandable en cortes internacionales y va a ocurrir prácticamente lo mismo. Nadie le va a prestar, nadie le va a comprar absolutamente nada. Como país va a ser un desastre. Como país va a ser un desastre. Y prácticamente para poder atraer a los inversionistas va a tener que hacer como Venezuela, vender bonos al 32% y cosas de que en el futuro le va a explotar en la cara, porque Venezuela no va a ningún lado con... Bueno, yo pienso que Venezuela está vendiendo bonos al 32% porque está apostando a un precio del petróleo por encima de $100 el barril pronto. Pero eso lo mismo puede ocurrir que no puede ocurrir. Así que las medidas financieras que está tomando Cuba, yo las veo muy positivas, muy positivas. Y pienso que en Cuba va a haber cambios de todo tipo y de todo color, incluyendo las caras de los dirigentes cubanos. Pero lo que tienen que quedarle claro, señores, es que la estructura financiera que Fidel Castro tenía no es la misma que Raúl tenía y no es la misma que se está proponiendo implementar ahora. Por lo tanto, no son el mismo caballo, o sea, son diferentes caballos. Lo que pasa es que tienen máscara, tienen la misma máscara, pero no son el mismo caballo. Y eso se lo he dicho yo a Bárbaro Silva, el socialismo cubano, eso no existe hace tiempo. Hace tiempo, porque han tenido que mutar obligatoriamente, ¿no? Pero estas medidas financieras estructurales
no es lo mismo con lo que Fidel desgració al país. Y Raúl, a pesar de que no tenía todo, pero introdujo cambios, ¿no? Por lo tanto, señores, no es el mismo caballo. ¿Okay? Bueno, señor, bienvenido Hugo Cardet, dice Hugo Cardet, los bonos de deuda son para nacionales, no para internacionales. Eso es lo que yo digo. Los bonos de deuda soberana son en la misma, en la misma denominación, en el mismo currency que se imprime por el Banco Central. Si no, no tiene lógica. Luis Enrique Pérez dice, pero la estructura es definida por los hombres. Claro, por supuesto. Por eso es que dije que yo estoy prediciendo de que en Cuba en el futuro va a haber un cambio de cara grande, grande, se lo garantizo, va a haber un cambio de cara inmenso, ¿ok? Ah, otra cosa que les garantizo que va a ocurrir en Cuba, que estoy visualizando. La Asamblea Nacional, que no es otra cosa que el Congreso de la Nación, se va a tener que convertir en profesional. Cuba no puede seguir funcionando por un Consejo de Estado. La Asamblea Nacional tiene que ser profesional. Lo dije hace años y eso es un tema pendiente que viene también con viene aparejado a esta nueva estructura. ¿Por qué se los digo, señores? Porque los presupuestos lo aprueba el Congreso, no lo aprueba el país. Entonces, al descentralizar toda la planificación, toda la emisión de recursos, es decir, la planificación central se queda, pero ya los recursos no son adjudicados de forma centralizada, la expansión monetaria y todas las demás cosas que hace el Banco Central tiene que ser aprobada por el Congreso. Y el Congreso de la Nación no puede ser dirigido por 30 personas, que es el Consejo de Estado. Por lo tanto, yo pienso que para que Cuba haya un cambio real aparejado con estas nuevas políticas económicas, tiene que haber un cambio de estructura para que la política fiscal que el gobierno aplica sean, al menos tengan un poco una pintura más democrática. Y esa pintura democrática tiene que pasar obligatoriamente por un Congreso, por una Asamblea Nacional profesional, que funcione todo el año entero, que los congresistas sean profesionales, que reciban un salario por ello y que estén trabajando en base a generar beneficios para sus electores todo el año. Para nadie es un secreto que la Asamblea Nacional Cubana no es profesional. Ahí hay personas trabajadores de todo tipo, que sí, muy democrática, yo no digo que no, pero no es profesional. La Asamblea Nacional prácticamente está dominada por 4 comisiones, por el Partido Comunista y 30 personas que son el Consejo de Estado. El resto está ahí, los 600 y pico, de los 600 y pico, los demás están ahí para levantar la mano y decir sí o no, porque realmente no importa si están ahí o no, porque la estructura no importa. Por lo tanto, yo pienso que con las nuevas propuestas estas, también hay que mirar en ese sentido, porque tampoco le van a creer. Esto viene aparejado de lo que yo decía antes, de que para poder llevar adelante esto y que Cuba pueda insertarse en el sistema financiero internacional, lo primero que tiene que hacer es ser serio, ser un país serio, y que cuando promete cumplir algo, que lo que haga, lo que tiene que hacer para cumplirlo. Porque en el sistema internacional lo más importante es la palabra empeñada. Se lo digo yo, eso es lo que estoy hablando. Si usted falla y no le paga a los inversionistas, después te van a cobrar mayor cantidad de intereses. Y si sigues sin pagar, no te van a prestar. Y si sigues sin pagar, vas a tener que ir a buscar fondos buitre a 30, 40% de interés, y ese es el desastre de la vida. Al final va a ser un país fallido igual, y por el bien de mi pueblo, Cuba se merece algo mejor. ¿Okay? Bueno, señores, voy a compartir el link a ver quién quiere venir a conversar conmigo
Déjame ver si... A ver quién quiere venir a conversar conmigo. Por aquí les dejo el link para que vengan a conversar conmigo. Aquí está el link del StreamYard. Ahí está, señores. Ahí el... ¿Quién quiere venir a conversar conmigo? Le di al que no era. Ok, perfecto. Aquí está. Bueno, vamos a seguir leyendo algunos comentarios en lo que alguna persona que quiera venir a conversar conmigo entra. Ahí está el link, señores, para el que quiera venir a cámara a conversar un poco sobre todas estas cosas que están ocurriendo en Cuba. Ir a Cuba a una economía de mercado. Ir a Cuba a una economía de mercado. Sí, definitivamente sí, Sergio. Sí, 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 sí. Definitivo. Es obligado, es obligado. Ahora, hay una cosa que me llama la atención. A ver, señores, quien quiere entrar a cámara, ahí está el link. Déjenme explicarle algo, llenando tiempo aquí, en lo que aparece alguien que quiera conversar, aunque estos temas son temas densos, temas complicados, que no todo el mundo quiere venir a cámara. Una de las cosas que se habló por la ministra de Finanzas es que el gobierno cubano está muy comprometido, más o menos parecido, algo así lo dijo, en no imponer nada, sino en crear un sistema de incentivos. Y ella explicó algunos de los incentivos fiscales, sobre todo, de taxes y todas estas cuestiones, por ejemplo, empresas exportadoras, para incentivar la exportación. Y eso está bien, eso está bien. ¿Saben por qué, señores? Bueno, por una sencilla razón. En un sistema liberal no se impone absolutamente nada. Lo que se hace es que ven a cámara, Javier, y lo conversamos. No hay ningún problema, Javier Álvarez. Venga a cámara y lo conversamos. Lo que se hace en lo que se hace en una sociedad liberal, señores, es que no se impone nada, sino lo que se hace es una escala de incentivo. Todo el mundo entero, todas las personas trabajan por incentivo. Usted tiene un incentivo, si quiere ganar $30,000 porque eso le va a mejorar su vida, eso es un incentivo. Ahora, ¿qué hace para ganarse esos $30,000? Va a depender de si usted es una persona seria o un descarado. Si se roba el dinero, si le pasa por encima a cualquiera, es ahí donde está la diferencia, ¿no? Pero realmente el mundo entero trabaja a partir de los incentivos, ¿no? Y hay cosas, por ejemplo, que mencionaron ahí, como el tema de los revendedores, menos mal que me acordé de esa parte, porque yo quería hablar de eso, que ahí yo pienso que los cubanos están fallando grandemente, porque el tema de los precios y los revendedores no se elimina metiendo preso a los revendedores y a los coleros y a todas esas cuestiones. No, usted, ese problema se elimina con competencia. Competencia. Usted tiene a una persona que está subiendo los precios. Imaginemos que tiene un carretillero, vamos a poner el ejemplo. Esto se puede aplicar a cualquier parte. Ya tengo un invitado, déjenme terminar esta ideita para traer al invitado y comenzar a hablar un poco de lo que es el tema de hoy. El ejemplo, imagínense que usted tiene un carretillero que está en una esquina vendiendo fruta, pero el tipo tiene unos precios enormes. Ok, un inspector viene, oye, ¿por qué tú tienes esos precios? Tú eres un descarado, tú eres un desfachatado. Esa persona tiene el dominio del mercado. Aunque usted venga y le ponga una multa, él le va a pagar la multa y va a seguir vendiendo al otro día la fruta más cara aún todavía porque tiene que pagar la multa. Por lo tanto, un sistema como el cubano de estar cayendo atrás a la gente, metiéndolo preso, metiéndole multas porque ponen precio alto, porque de esto, eso no sirve. Usted tiene un carretillero con precios altos y lo único que usted tiene que hacer es decir, oiga, eh, una persona que puede ser también carretillero, pero que no tiene los recursos financieros
para hacerlo, bueno, te voy a dar un préstamo de 1,000 pesos cubanos y le planto un carretillero al lado al tipo y le digo, este préstamo va directamente proporcional a que tus precios no sean tan altos. ¿Me comprende? Eso es un plan de incentivo y eso crea competencia. El gobierno lo puede hacer sin ningún problema. Sin ningún problema. O me busco un inversionista que le digo, mira, este carretillero tiene los precios muy altos porque tiene el control del mercado, no hay competencia. Lo que te controla el precio es la competencia. Cojo a la persona y le digo, ponme 4 carretillas, una aquí, otra allá, otra allá, otra allá. Cojo al inversionista y le digo, préstale el dinero conjuntamente con los cinco productores. Pon puntos de venta en todos los lugares. Y el inversionista, por eso es que yo le digo que el inversionista en esta nueva estructura va a ser muy importante, muy, pero muy importante. Y entonces cojo y creo una competencia. Y eso es lo que hace que el precio baje. Eso es lo que hace que el precio baje. No necesita de inspectores, no necesita gente que vayan a meter multas, no necesita gente meter los precios, no necesita absolutamente nada. Y cuando usted crea esa competencia, va a tener mayor cantidad de productos disponibles a la población. Así es que se resuelven las cosas en el mundo. No se resuelve metiendo multas, no se resuelve metiendo preso a nadie, no se resuelve sacándolo por la televisión como un descarado. No se resuelve absolutamente así, nada. Yo le puse ejemplos como este a unos amiguitos míos de Santiago de Cuba y se arrancaron la cabeza porque jamás pensaron en estas cosas así, de esta manera.